profe. ¿Cómo andan? Bueno, buenas noches otra vez. En la clase de hoy vamos a terminar de ver lo que nos faltó del análisis de las variaciones de los costos indirectos de fabricación dentro de los costos estándar, y vamos a ver la unidad de costos para toma de decisiones, ¿sí? Ya estamos, hoy es, la semana que viene sería la última clase, la última semana de clases, o sea, el lunes se va a dar en la teoría los costos de no producción o de no fabricación, que serían las funciones de apoyo, y el día miércoles vamos a hacer un repaso de todo lo que está, todo lo que se ha dado, que va a entrar en el parcial, que va a ser el lunes al regreso del, del receso. ¿Me están escuchando? Porque hay alguien que dice que no escucha. ¿Se escucha, no? Perfecto. Bueno. Así que yo lo que les pido es que, si bien es cierto que el parcial después va a ser 2 semanas después, pero bueno, si tienen dudas respecto a conceptos teóricos, a práctica, lo que sea, el día miércoles, que es la última clase que van a tener conmigo, vamos a hacer un repaso previo a eso. Y de paso, también les comento, yo estuve respondiendo a algunos grupos, o sea, hay algunos que todavía no les he respondido, así que no se inquieten porque no es que no recibieron por algún motivo el mensaje, sino que no les respondí a todos. Me quedan algunos grupos por responder, donde bueno, les fui haciendo las observaciones que veía que les estaba faltando, así que también vamos bueno, a definir y tratar, ustedes tengan en cuenta que nosotros el 12, la semana del 12 y siguiente no tenemos clase, cuando nos reencontramos es el parcial, así que aprovechen esos días que les queda previos al el trabajo, tendrían que entregarlo hasta el día 26, en realidad hasta el 25, que sería el domingo, así tenemos tiempo de ver un poquito antes del examen, completar con las observaciones que se les fueron haciendo, o los que tenían las cosas muy incompletas, tratar de completar, ¿no? Es cierto que también hay grupos que han quedado diezmados porque algunos de sus compañeros que estaban en los grupos que quedaron libres, pero bueno, con los que quedan del grupo van a tener que hacer las tareas que quedan pendientes, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, consulta? Bueno, voy a empezar a grabar. Acá me pregunta el teórico de promoción, y bueno, va a ser ahí nomás, el 26 es el práctico, y entre el 28 y 29, o sea, el miércoles o jueves siguiente de esa misma semana, ¿no? Porque, o a cuanto mucho podrá ser el viernes, pero bueno, depende de cuándo consigamos el Zoom, y teniendo en cuenta que nosotros tenemos que entregar las regularidades el 6 de agosto, pero bueno, probablemente sea inmediatamente después del práctico, ¿no? A los 2 o 3 días. Bueno, les decía que vayan repasando o viendo para que podamos hacer las consultas que tengan la semana que viene. No hace falta que pongan en el chat el nombre y la libreta. Bueno, les comparto pantalla, así avanzamos, porque hoy quiero terminar con esos temas. Habíamos quedado, ¿se acuerdan que bueno, lo que habíamos visto en la clase pasada estaba relacionado con los costos estándar, que dijimos que son los costos que deben ser, porque están basados en métodos deficientes y en función a la estructura que tiene la empresa, determinan sus estándares. Las variaciones que podían surgir de la comparación que se hagan de esos estándares con los costos reales no modifica la estructura de costos, por cuanto, si nosotros decimos
que los costos estándar son costos que deben ser, todo debe quedar evaluado a ese costo estándar, ya sea la producción en proceso, el costo de los productos terminados y vendidos, los productos terminados que están en existencia, o sea que todo debe quedar evaluado al costo estándar. Y si hubo diferencias en más o en menos, es decir, favorables o desfavorables, lo que lo que me están indicando son eficiencias o ineficiencias que no van a repercutir en la estructura de costos, sino que se van a ver reflejadas en el estado de resultados. Eso es importante que les quede claro. Entonces, también, bueno, vimos cómo se preparaba cada uno de los estándares, o sea, los estándares para los tres elementos del costo. Dijimos que siempre se tratan por separado. En cuanto a los costos indirectos de fabricación, es muy importante tenerlos separados en cuáles son costos fijos y cuáles son costos variables dentro de esos costos indirectos de fabricación. Y bueno, estuvimos viendo cómo armar, cómo definir cuál sería el estándar en cantidad y el estándar en precio, tanto para materia prima como para mano de obra, y en los costos indirectos de fabricación hablábamos de justamente, al estar separados esos costos, que deberíamos calcular una cuota para cada uno de ellos, ¿no? Con esta cuota se iba a calcular, en función de lo que vimos también con el tema concreto en la unidad 5 de costos indirectos de fabricación, para los costos que son fijos, considerar el presupuesto de esos costos indirectos de fabricación fijos sobre una base. ¿Cuál es la base? La capacidad normal. Y para los variables, ahora viene la diferencia respecto a lo que hemos visto anteriormente, porque se toma como numerador el presupuesto de los costos indirectos de fabricación variables, y en el denominador va a ser las horas estándar permitidas para la fabricación, para las unidades que están previstas producir. Esto es, que esto hace que las cuotas sean distintas. Y a raíz de que las cuotas son distintas, después vamos a ver que pueden surgir variaciones. Porque a nivel de costos indirectos de fabricación, la comparación con lo real es aplicar el costo, o sea, seguimos con esa misma dinámica, nosotros tenemos que ir aplicando los costos fijos y los costos variables, y los costos aplicados los vamos a comparar con los reales. Entonces, esas diferencias que surgen entre los costos aplicados y los reales, la vamos a analizar a través de tres causas diferentes. Esas variaciones pueden ser a nivel de presupuesto, es decir, que hemos presupuestado de más o de menos, nos equivocamos en el presupuesto, en una variación de eficiencia, o sea, fuimos eficientes o ineficientes en el uso de la mano de obra, por ejemplo, que repercute, o de las horas máquinas, que va a repercutir en los costos indirectos de fabricación, y esa variación de eficiencia va a estar vinculada exclusivamente al análisis de los costos variables, es decir, los costos indirectos de fabricación variables, y la variación capacidad, que involucra exclusivamente a los costos indirectos de fabricación fijos. Entonces ahora lo que vamos a ver es, bueno, qué vamos a comparar en cada uno de esos casos para poder analizar dónde surgieron las variaciones. Es decir, si yo decía, bueno, el costo aplicado fijo fue 100 pesos y el real fue 120, tengo una variación de 20 pesos. Esa variación de 20 pesos a nivel de costo fijo puede ser por una variación de presupuesto o una variación de capacidad. Y si es un costo variable y tengo una variación, o sea, de 10 pesos, esa variación puede ser a nivel de presupuesto, la causa puede ser por el presupuesto o por la eficiencia. Entonces es importante que siempre dispongamos de la apertura de estos costos indirectos de fabricación, tanto en fijos como en variables. Lo que nos dice acá esta filmina es que, bueno, esta variación de costos indirectos de fabricación comprende las variaciones de eficiencia, de presupuesto y de capacidad o volumen, también se la puede llamar así, bueno, variación de capacidad o volumen. Cada vez que nosotros encontremos esa palabra, sabemos que automáticamente la tenemos que relacionar con los costos fijos. Y cuando hablamos de eficiencia, lo tenemos que relacionar con los costos variables. Bueno, de esta comparación, o sea, vimos los costos aplicados con los reales y surgió una variación. Entonces, esas variaciones las vamos a analizar. Uno de los análisis tiene que ver con la variación de eficiencia. Esa variación, para ver cómo determinar, o sea, cómo hacer el cálculo yo les decía recién, por ejemplo, el gasto aplicado fue 100 y el real fue 120, tenemos una variación de 20 pesos, estamos en los variables.
Entonces tengo que ir a ver, de esos 20 pesos, cuánto corresponde a una variación de eficiencia y cuánto corresponde a una variación presupuesto. Puede ser que los 20 sean exclusivamente una variación de eficiencia, o los 20 exclusivamente una variación en el presupuesto, o una combinación de ambos. Y de vuelta, una variación puede ser positiva, la otra puede ser negativa, de manera que la sumatoria de las dos me dé esos 20 pesos. La variación de eficiencia, entonces, se produce a nivel del proceso del lote y necesitamos analizar los gastos que tienen la condición de ser variables. Por eso, reitero, la importancia de tener la apertura de esos costos indirectos de fabricación, tanto en fijos como en variables. ¿Qué vamos a comparar? Nosotros habíamos visto en la clase pasada que teníamos que determinar una cuota. Esa cuota de aplicación es lo que les mencioné al comienzo, que era el presupuesto, ¿sí? El presupuesto de los costos indirectos de fabricación variables, sobre una base que eran las horas estándar permitidas. ¿Sí? Horas estándar permitidas. Esa cuota la vamos a multiplicar por la diferencia que pueden existir entre las horas estándar y las horas reales. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? ¿Cuáles serían las horas estándar? Quiere decir que si yo tengo, o sea, yo conozco que por el estudio que hemos hecho para determinar los estándares y demás, que para hacer una unidad de producto necesito una hora para hacer el cálculo simple. Si yo fabriqué 10 unidades, debería haber utilizado 10 horas. ¿Sí? Eso sería el estándar. Me tengo que fijar cuál es el estándar determinado en función a los estudios que se realizan, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Usted para hacer una unidad de producto necesita utilizar una hora. Si yo hice 10 unidades de productos, debí haber utilizado 10 horas. Y lo real es que puede haber usado 11 horas o puede haber usado 9, o sea, puede haber usado más o puede haber usado menos. Entonces, la diferencia que exista entre las horas estándar y las horas reales está medido en horas, ¿sí? Pero yo le tengo que dar un valor monetario. Pongo ese valor monetario multiplicando esa diferencia de horas por la cuota que hemos calculado de variación de los costos estándar a nivel de costos variables. ¿Se entiende eso? O sea, ¿y qué sentido puede tener, antes de pasar a la siguiente filmina, que nos da más pautas de eso, pero qué sentido puede tener? ¿Será favorable? ¿Cómo sabemos si la variación es positiva, negativa, o favorable o desfavorable? Me marca una eficiencia o una ineficiencia. Veamos con el ejemplo sencillo que les acabo de decir. Yo dije que para hacer una unidad de producto, no tengo habilitado, a ver. No. Bueno, en el estándar es considerar cuántas unidades, o sea, cuántas horas tendría que haber utilizado a nivel de estándar para fabricar las unidades que produje. O sea, si yo digo que el estándar es que en una unidad para hacer una unidad necesito una hora, y las unidades reales que produje fueron 10, yo debía haber utilizado 10 horas. Ese sería el estándar. Quiero ver. Acá. ¿Sí? Me indica cuántas horas debía haber utilizado, 10 horas. Bueno, y si las horas reales, yo digo, bueno, para hacer esas unidades, esas 10 unidades, en vez de usar 10 horas, que era lo permitido por el estándar, usé 11, ¿qué sentido tiene esa variación? ¿Es positiva o es negativa? Negativa. Negativa. Exactamente, porque estoy por encima de lo que estaba previsto. Yo tenía autorizado, digamos así, entre comillas, autorizado usar 10 horas en función de la relación que tengo al estándar permitido que tengo para hacer una unidad de producto. Entonces, si mi estándar para esas unidades reales, o sea, ahí sí tengo que trabajar con cuántas unidades realicé. Hice 10 y cada unidad necesita una hora, debí usar, de acuerdo al estándar, 10 horas. Usé 11, me excedí, entonces es una variación negativa y me está marcando una ineficiencia. Ahora, supongamos a la inversa, debí usar 10 horas y en cambio cuando voy a verificar lo que realmente usé fueron 9 horas.
Entonces hice 10 unidades que tendría que haber hecho en 10 horas y las hice en 9. Quiere decir que en ese caso, ¿cómo fui? Fui eficiente en el uso de esos recursos. Entonces es una variación de carácter positiva o me marca una variación o una eficiencia. Entonces, de vuelta, lo que les decía la clase pasada con respecto al orden que ustedes pongan en la fórmula, no importa si acá yo en vez de poner horas estándar menos horas reales por cuota, pongo al revés, horas reales menos horas estándar por cuota. O sea, no me va a alterar eh, lo que va a importar, o sea, no importa este orden, sino cómo yo interpreto el resultado. Porque yo les decía recién, si yo tenía autorizado usar 10 horas y usé 11, o sea, si yo hago 10 menos 11 menos 1 por la cuota, ya me estoy dando cuenta de que esa variación fue negativa, porque me está dando un número negativo en realidad también. Si yo hago al revés, digo horas reales menos horas estándar, por la cuota me va a dar un valor positivo, pero en realidad tengo que mirar qué fue lo que pasó. O sea, si lo real supera el estándar, o sea, la cantidad de horas reales que usé superan a las estándar, que son las horas permitidas, estoy teniendo una variación de tipo negativo. Estoy demostrando una ineficiencia en el uso de los recursos y que está relacionado con el uso de la mano de obra. Entonces, eso ténganlo en claro, vale, el sentido de la fórmula, no importa si esto está al revés, sino cómo yo interpreto el resultado. ¿Estamos? ¿Cuáles pueden ser las causas de esa variación en la eficiencia? Bueno, yo puedo haber tenido interrupciones de las maquinarias, puede haber sido por un corte de luz o porque se rompió una maquinaria y demás, y hace que me demore la producción. Entonces, si yo estaba previsto que tendría que usar esa cantidad de horas, por esas interrupciones que se produjeron, fue que usé más horas para producir. O un mal manejo de la materia prima, lo que hablábamos el otro día con el ejemplo, es decir, bueno, tuve que reemplazar esa materia prima o no estoy siendo eficiente en ese manejo y estoy por ahí vas porque no sé utilizar la materia prima que me trajeron de reemplazo, por ejemplo, o tengo operarios ineficientes o que son nuevos, o sea, reemplazamos nuestros empleados, tuvimos que hacer un reemplazo de operarios por alguna suplencia, por una vacante o por una licencia o lo que fuera, y quienes están reemplazando a los operarios no conocen bien el proceso productivo o no tienen experiencia. Entonces va a ser que en vez de trabajar, en vez de hacer el producto en una hora, requieran unos minutos más porque no tienen la experiencia o la expertise que tenían los otros obreros. O que nos hayamos equivocado, o sea, hayamos hecho una programación errática de la producción. Entonces nos equivocamos y hicimos un cálculo equivocado de cómo tenía que ser la relación en la producción con el nivel, con la cantidad de productos obtenidos en los tiempos determinados. ¿Quiénes son los que van a medir o quiénes son los responsables de medir estas eficiencias o ineficiencias? Porque son los que trabajan específicamente sobre los empleados. Bueno, el capataz sería, o el intendente, en las grandes empresas por ahí no se llama capataz, sino tiene un título de superintendente o de intendente, de planta o lo que fuera, veamos el nombre que tenga, pero que es el que está relacionado con el control, ¿sí?, de todo el manejo de operarios a nivel de producción. Puede ser el Departamento de Control de Calidad, ¿por qué? Porque no tuvo la falla en el control de calidad de la materia prima, no se dio cuenta de cómo esta materia prima no cumplía con los estándares de calidad, o el departamento o quien programa la producción, el jefe de planta o el gerente de producción y demás, por los errores que pueden haber cometido en el cálculo de la producción estimada. Entonces, recordemos que la variación de eficiencia tiene que ver exclusivamente con los costos indirectos de fabricación que tienen la condición de ser variables. No va a haber eficiencia a nivel de costos fijos. No vamos a medir eficiencia a nivel de costos fijos, sino solamente a nivel de costos variables. Esa es una de las explicaciones por las cuales nosotros podríamos tener una variación entre lo aplicado y lo real, a nivel de costos indirectos de fabricación variables. Otra de las explicaciones tenía que ver con la variación en el presupuesto. O sea, nosotros contamos con un presupuesto tanto para costos fijos como para costos variables, y ese presupuesto lo vamos a comparar con los costos reales. O sea, teníamos un presupuesto de 1.000 pesos, y si gastamos 1.100, en realidad tenemos una variación
desfavorable por cuanto lo real supera el estándar. Y si a la inversa el presupuesto era de 1.000 pesos y gastamos 900, tenemos una variación favorable porque hicimos un ahorro de ese presupuesto. Entonces, esa variación en el presupuesto la vamos a hacer tanto para los costos fijos como para los costos variables. Directamente es comparar, o sea, no hay ninguna fórmula específica, sino solamente comparar costos presupuestados con costos reales, ¿sí? A nivel de separado en costos fijos y variables. Bueno, ¿cuáles pueden ser las causas? En el, estamos acá. Acá abajo, lo que tenemos acá es lo que les acabo de decir. Cuándo es favorable o cuándo es desfavorable. O sea, si lo real supera lo presupuestado, es una variación negativa o desfavorable, y si lo real es menor a lo presupuestado, es una variación favorable. ¿Cuáles pueden ser las causas por las cuales tengamos diferencias en los presupuestos? Bueno, por haber utilizado más horas de las previstas de mano de obra, por ejemplo, a nivel de mano de obra indirecta, porque la mano de obra directa ya la vimos cuando establecimos o nos estuvimos pautando los estándares de mano de obra. Acá estamos siempre con materia prima indirecta o con mano de obra indirecta. Fallas mecánicas, cambio de tasas de depreciación. Teníamos previsto nuestro presupuesto en un sistema de amortización lineal, por ejemplo, y se cambió a un sistema de amortización en función al uso que se hace de las maquinarias. Entonces, evidentemente, hay un impacto dentro de los presupuestos que hemos determinado, ¿no? O la comparación con lo real, por supuesto. Cambios inesperados de precios. A lo mejor, bueno, nosotros habíamos presupuestado en función a una determinada a un determinado sistema de amortización y lo real después lo cambiamos, entonces ahí vamos a tener diferencias. Cambios inesperados de precios, que también explicaba lo que habíamos visto el otro día con materia prima, que nosotros hicimos nuestra estimación de todos los materiales indirectos o los repuestos que se pueden necesitar, de los seguros que se pueden utilizar, hasta inclusive del alquiler y demás. Hicimos un presupuesto determinado sin tener en cuenta que, por ejemplo, la inflación iba a superar ampliamente lo que nosotros habíamos previsto. Entonces, evidentemente, vamos a tener desfasajes entre lo que habíamos presupuestado y lo que realmente ocurrió. O por ejemplo, no sé, a lo mejor un incremento de horas extras del personal de mano de obra indirecta porque tenemos que cumplir con algún pedido especial o lo que fuera, eso también va a hacer que lo real supere a lo presupuestado. ¿Quiénes son los responsables de estas variaciones en el presupuesto? De lo que hace a los costos fijos variables, bueno, los supervisores de planta, y de lo que hace a la cuota de los costos fijos, los responsables de gastos. Puede haber una oficina, según el tamaño, la dimensión de la empresa, tener una oficina de presupuestos. Por ejemplo, en las grandes empresas, por supuesto que existe. En cuanto a los costos indirectos de fabricación fijos, dijimos que la variación se llamaba variación de capacidad o de volumen, que es lo mismo, donde cómo hacemos el cálculo para justificar esas diferencias que tuvimos entre lo aplicado y lo real, surge de la comparación entre las horas normales y las horas estándar. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí vamos a tener que ver cuánto era lo normal. Por ejemplo, nosotros habíamos dicho que lo normal era 1 hora y el estándar para esa cantidad de unidades, o 100 horas, por ejemplo, y para esa cantidad de unidades producidas el estándar debió ser 80. Entonces ahí estamos teniendo una variación de 20 horas. ¿Qué sentido va a tener la variación? Si las horas normales, ¿sí? Acá dijimos que eran 100 y estas son 80, las horas normales superan a las estándar. ¿Por qué decimos que hay una variación desfavorable? ¿Qué les parece a ustedes? En el ejemplo yo dije, las horas normales son 100 y las estándar son 80. Tengo una variación de 20 pesos. Que antes había dicho que de la comparación entre el estándar y el real hubiera sido una variación favorable, pero acá digo que es una variación desfavorable. ¿Por qué les parece que yo puedo decir que si lo estándar es menor a lo normal, estoy ante una situación desfavorable? ¿Qué les parece a ustedes?
¿Cuál podría Porque ser la no, causa? no hice En esta, uso suficiente de la capacidad, digamos. Exactamente, hubo capacidad instalada que yo no estuve utilizando, o sea, hubo una capacidad ociosa, ¿sí? No hubo un buen aprovechamiento de la capacidad instalada. Está perfecta la respuesta, ¿sí? Entonces, esa es la forma de mirarlo. Si yo tengo horas normales que están medidas en función de la capacidad que tiene la empresa para trabajar. Entonces, si yo no uso esa capacidad al 100%, quiere decir que me están sobrando horas, me está sobrando capacidad. Por eso digo que es una variación desfavorable. Estoy dejando capacidad instalada sin utilizar. ¿Sí? ¿Se entiende? A la inversa es, si yo mis horas normales eran 100 y las horas estándar fueron 120, quiere decir que aproveché de más, o sea, fue como un exceso en el uso de esa capacidad, lo cual hace que sea una variación favorable porque hice un aprovechamiento de mi capacidad que superó las expectativas o las posibilidades em, de capacidad que tiene esa empresa. Profesora, Entonces, sí, sí, te ahí escucho. en esas horas normales sería entonces capacidad normal y las horas estándar sería el nivel de actividad previsto. ¿Así? Claro. Claro, o sea, y medido, porque vos ya tenés, o sea, por el otro lado, ahí tendrías que comparar el dato que teníamos, decir, bueno, yo tengo que usar 1 hora por unidad de producto. ¿Cuántas unidades produje? 10 unidades. Entonces mis horas estándar eran 10, ¿sí? Suponiendo que esa fuera la producción total. Y mis horas normales eran 12. Entonces digo, bueno, ahí fue donde hubo una variación que fue desfavorable porque hubo horas que no utilicé. Yo la hora estándar, ¿cómo la mido? Conociendo cuál es el estándar para producir una unidad de producto por las unidades, o por la cantidad de horas que realmente trabajé. ¿Mm? Las unidades que produje, o por ejemplo, si yo digo, bueno, si yo tengo la relación en función de las horas reales de trabajo, entonces tengo que multiplicar y comparar las horas normales con las horas estándar medidos en función a las horas que realmente, o las unidades que realmente produje. O sea, el estándar siempre se va a medir en función, siempre tiene que ver justamente, cuando nosotros fijamos el estándar, dijimos que era lo que debe ser. Entonces yo no me puedo apartar mi mirada va a ser, ¿cuántas unidades produje? 5 unidades. Y bueno, tenía que usar 1 hora por unidad, entonces ese es mi estándar. Si usé 8 o usé 4, ahí me va a marcar a nivel de eficiencia variaciones favorables o desfavorables. Y acá de fijarme, si, bueno, ¿cuánto es mi capacidad instalada? Yo podría producir o podría trabajar, o puedo medirlo esto en horas, a veces se puede medir en unidades y demás. Supongamos que yo diga, yo puedo trabajar hasta 10.000 horas mensuales, por ejemplo, esa es mi capacidad normal y en función a eso es que determiné mi cuota de absorción de los costos fijos. ¿Con qué voy a comparar esas 10.000 horas? Con las horas estándar que tengo permitidas para la producción prevista. O sea, está bien lo que vos estás diciendo. En función, es el nivel de la actividad previsto por la hora que tengo que utilizar. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, igual cuando vean el trabajo práctico lo van a ver más clarito. ¿Cómo calculamos entonces? Comparamos horas normales con horas estándar por la cuota que acabamos de sacar, que la cuota es lo que les dije al comienzo, que es el presupuesto de los costos indirectos de fabricación, ¿sí? O sea, los costos indirectos de fabricación fijos presupuestados sobre la base normal, que es la capacidad normal. Eso me da una cuota y la comparo por la diferencia entre las horas normales y las horas estándar. De vuelta, reitero lo que les vengo diciendo desde la clase pasada y les dije recién. No importa si yo acá me equivoqué y puse horas estándar menos horas normales, sino lo que interesa es cómo voy a interpretar el resultado. Si es favorable o desfavorable, en función de lo que pasó. No importa qué puse primero, sino cómo voy a interpretar ese resultado. Si horas normales superan a las horas estándar, estoy viendo que si esta variación, por ejemplo, horas normales dijimos que eran 10 y horas estándar era 8, teníamos 2 por la cuota, que habíamos dicho que la variación era positiva o negativa. negativa. Porque dijimos que nos sobraron horas sin utilizar, ¿sí? Nos quedó capacidad instalada sin aprovechar. Si era la inversa, era una variación positiva por cuanto habíamos hecho un uso eficiente de los recursos.
¿Cuáles pueden ser las causas por las cuales no nos quede una variación negativa? Es decir, ¿por qué tenemos una variación negativa o positiva? ¿Por qué podemos tener variaciones a nivel de capacidad o volumen? Bueno, falta de ventas. ¿Se acuerdan que muchas veces hemos hablado de esto? Es decir, bueno, yo puedo tener una capacidad determinada de producir determinada cantidad de productos, pero si no tengo el mercado para colocar esos productos, ¿para qué los voy a fabricar? Entonces hace que me queden recursos sin aprovechar, o sea, me queda una capacidad ociosa que no estoy aprovechando. El exceso, por supuesto, de la capacidad ociosa me genera justamente estas variaciones, o a la vez que tengo una capacidad normal insuficiente, es decir, bueno, ¿por qué me da una variación positiva? Bueno, porque yo estoy, si me da positiva, me estoy dando cuenta de que podría, o sea, tengo mal determinada mi capacidad normal, porque en realidad estoy demostrando que puedo trabajar más que eso que yo consideraba como que era mi capacidad normal. Entonces, pueden ser variaciones favorables o desfavorables. Y de la combinación de las tres, o sea, yo cuando analice los costos indirectos de fabricación, ¿qué voy a comparar? Dijimos que era lo aplicado con lo real. Y eso me va a dar, o sea, tanto para fijos como para variables. Eso me va a dar una cifra, y yo cómo justifico esa variación, justamente analizando estos tres aspectos. Si estoy en costos fijos, la variación de la capacidad o volumen y la variación en el presupuesto, y si estoy en el costo variable, la variación del presupuesto y la variación de la eficiencia. ¿Sí, Miguel Ortega, Agustín Profesora, Ortega? Sí. este podría ser, por ejemplo, el segundo punto del parcial que nos tomó. No sé si se acuerda usted, por cuando nos pedían los costos eh, fijos no absorbidos. Bueno, Con la, el caso de, bueno, en realidad no lo habíamos visto tan a detalle, porque nosotros, o sea, esto es profundizar un poquito más el tema de los costos indirectos de fabricación mirados desde el punto de vista del estándar. Pero es cierto, cuando yo les pedía, nosotros les pedíamos la pregunta era los costos fijos no absorbidos. Y ahí tenían un costo presupuestado para costos fijos y otro presupuestado para variables, tenían una capacidad normal y después tenían, no me acuerdo, también no me acuerdo qué otro dato más. Nosotros dijimos que los absorbidos tienen que ver con los costos fijos. Entonces, ¿cómo calculo la cuota de absorción? Yo digo que si tengo un presupuesto, creo que el ejemplo era, no sé si era 100.000 pesos o 1.000.000 de pesos, no me acuerdo cuál era. sí, 100.000 era. 100.000, bueno, si era 100.000 pesos y la capacidad normal era 10.000 horas, yo tenía 100.000 dividido 10.000, me daba una cuota de 10 pesos. Esa cuota me está diciendo que cada hora que trabaje, o cada unidad de producto, no me acuerdo cómo estaba medido, creo que era en horas, cada unidad que yo trabaje tiene que absorber 10 pesos de esos costos fijos. Creo que el ejemplo, si mal no recuerdo, decía que se habían trabajado 7.000 horas. Entonces, si yo hago 10 pesos por 7.000, eran 70.000, pero en realidad la pregunta era los costos fijos no absorbidos. Entonces yo tengo que ver las horas que no trabajé. ¿Cuántas horas no trabajé? 3.000, porque en realidad mi capacidad estaba prevista para 10.000 horas y yo trabajé 7.000. Entonces hubo 3.000 horas por 3.000 horas que no se absorbieron determinada cantidad de costos fijos. ¿Cuánto no se absorbió? 3.000 por 10 pesos, o sea, 30.000 pesos, creo que era, no sé si era 700.000, 70.000, no me acuerdo la cifra, pero algo así era, ¿sí? Entonces, Claro, esa era sí, mi escucho. pregunta, profe, porque yo había tomado el nivel, digamos, la capacidad normal menos el nivel de actividad previsto por la cuota fija de absorción. Y la había Claro, sacado mal, digamos. Y por eso le pregunté a usted claro, recién si esa hora estándar sería nivel de actividad previsto o nivel de actividad real, claro. porque tomando la solución esa, están tomando ahí nivel de actividad real. Claro, lo que pasa es que estamos viendo distintos. O sea, olvídate ahora del ejercicio, no era el estándar, era el cálculo la comparación con el nivel de actividad real, ¿sí? De esa manera nosotros, y el estándar es otra cosa, es decir, bueno, yo tengo que aplicar sobre las horas que realmente trabajé, pero cuántas horas estándar estaban permitidas para esas horas que trabajé, o bueno, en unidades, ¿sí? Entonces, en el ejercicio del parcial tenían, entonces la cuota de absorción de los costos fijos era calcular la cuota, serían los 10 pesos, por las horas no trabajadas, porque no me preguntaba los costos fijos absorbidos, sino los no absorbidos. Entonces, son las horas no trabajadas por su cuota.
Después, para sacar la capa, ya que lo traes al tema a colación, se los explico porque al día de hoy todavía me siguen preguntando por ese ejercicio. No sé si no lo resolvieron. Tenía entendido que lo habían resuelto en las comisiones de trabajo práctico, pero por Sí, las sí, lo dudas. resolvimos ahí, profe. Ah, bueno, bien. Entonces, No, ahí nosotros nada. no resolvieron. Bueno, Nosotros no eh, vimos nada, nada. ¿vos de qué comisión sos? Díaz y Vico. Ah, bueno, ya habíamos quedado en que iban a resolver los parciales, el parcial en clase. Ya les voy a decir que se tomen unos minutos para explicarle el resto. Entonces, y a la vez teníamos los costos variables, que también sacábamos la cuota, que era el presupuesto de los gastos, sobre, creo que la cuota, no me acuerdo, era 8 pesos en ese caso, si mal no recuerdo. Esos datos me servían para calcular los costos aplicados, que también siempre que ustedes tengan los datos de los costos fijos y variables, tienen que trabajarlos separados, no con una cuota única, porque si bien a la larga el resultado podría ser igual, no siempre es igual. Entonces, la otra pregunta, creo que me pedía los costos indirectos de fabricación aplicados, la sobre o subaplicación creo que era. Entonces teníamos que determinar los costos aplicados, una vez que determinamos la cuota de costos fijos, que era 10 pesos, por las horas reales, te da los aplicados, y eso lo comparas con lo real. Y en lo variable, la cuota variable por las horas reales, son los aplicados variables, lo comparábamos con lo real y surgía la sobre o subaplicación, que me parece que en este caso, si mal no recuerdo, era subaplicación para ambos casos. Y la otra pregunta era, a ver qué más preguntaba, la variación de presupuesto. Y era el cálculo más fácil de todos, era comparar presupuesto, gastos presupuestados fijos menos gastos reales, y gastos presupuestados variables con los gastos reales. Esa era la más fácil y que es lo único que han respondido todos. El resto, de ese puntaje, muy pocos se sacaron las respuestas anteriores. O sea, la mayoría tenían bien hecho el cálculo de la variación de presupuesto, pero el resto estaba todo mal. Entonces, acá ahora lo van a ver con el trabajo práctico, es decir, bueno, la hora estándar tiene que ver con, es que también va a depender de cómo esté planteado el caso de resolver, porque a veces está planteado en horas, a veces está planteado en unidades. Entonces, si estuviera planteado en unidades, el estándar yo lo tengo que mirar, o sea, las horas estándar es en función a que las horas reales, las unidades reales obtenidas, ¿sí? Que sería mi nivel de actividad real, por las horas permitidas en el estándar. Entonces, por eso necesito el dato de cuál es la base, cuál es la relación estándar autorizada. Decimos, bueno, yo tengo que saber cuánto necesito de horas para hacer una unidad de producto, cuántas horas tengo permitidas por el estándar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que... Y después va a decir, bueno, yo por ejemplo, o sea, para hacerlo más, hice 10 unidades, el estándar era 1 hora, yo utilicé 10 horas, ¿sí? Ese sería el estándar, o sea, yo debo utilizar 10 horas. Y después se da que en la realidad usé 12, ahí estoy comparando el nivel de actividad, o sea, a ver, no los quiero confundir con nivel de actividad y demás. O sea, yo tengo que mirar las unidades que realmente produje por las horas estándar que estaban permitidas para cada unidad. Y después lo comparo con las horas reales que usé. ¿Sí? No sé si les estoy haciendo mucho lío, pero en realidad esa es la idea del estándar. Yo tengo el estándar, lo tengo que medir. Como es un dato que conozco en función a los estudios que se hacen y demás, me va a decir cuánto tengo que usar por unidad de producto. Y eso es el estándar. Y por otro lado voy a tener lo que realmente usé. Es decir, bueno, yo en vez de usar 1 hora, usé 1 hora 10 para hacer cada unidad de producto. Entonces estoy viendo que tengo 10 minutos de diferencia entre lo que debí haber utilizado por unidad y lo que realmente usé. Entonces, ahí me está fijando una variación negativa. Si yo en vez de usar 60 minutos usé 48, voy a tener una variación positiva porque usé menos del estándar permitido. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sí, se entendió, profe. Bueno, bueno. Y lo otro que nos quedaría de este punto es, a ver, la registración contable. Bueno,
¿Qué es lo que, como en todo trabajo práctico, yo creo que menos en el tema que viene, en todos han tenido que hacer registración contable? Existen distintos métodos de registración que los van a ver más en detalle cuando termine de trabajar con el trabajo práctico de estándar. Yo se los nombro nada más. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la clasificación de costos estándar dijimos que había costos ideales y costos básicos, estándar ideales y estándar básicos? Y dentro de los ideales teníamos el óptimo, el normal, el ideal y el habitual. Para esos costos estándar ideales hay dos métodos de registración. Pero independientemente de qué método elijamos, o sea, siempre tenemos que saber que nuestro control tiene que quedar establecido porque todos los productos que están en existencia, o los que están en proceso, o los que ya están terminados y vendidos, tienen que quedar evaluados al costo estándar. Ese es el control que siempre tienen que hacer cuando ustedes estén resolviendo un ejercicio y demás, fijarse, bueno, ¿cuántos productos tengo en existencia? 10 unidades. Bueno, y el costo estándar era 100 pesos, bueno, tengo que tener en mi mayor, por eso acostúmbrense a hacer los mayores, cuando hacen la registración, les tiene que coincidir ese saldo. Si no llegaron a eso es porque en algún lado hay algún débito o crédito que está mal hecho. Bueno, el básico tiene un método especial, que no lo vamos a ver en los trabajos prácticos, justamente porque dijimos que el costo estándar básico no se utiliza. Pero para los ideales, cualquiera de los dos métodos se pueden utilizar. Yo simplemente les menciono las características, y después van a verlo ustedes en los trabajos prácticos con mayor detalle. El método que llamamos método A, debita, o sea, ¿por qué se caracteriza? Porque hace los débitos, por ejemplo, los débitos de la producción en proceso, o al costo real y el crédito al estándar, entonces después tiene que determinar las variaciones para llegar al costo estándar. En cambio, el método B, que es el que más se utiliza, porque directamente cumple bien específicamente con la dinámica del estándar, es que todos los débitos y créditos de producción en procesos se hacen a costos estándar. Entonces, la diferencia entre uno y otro va a estar en qué momento se registran las variaciones, en qué momento se registran contablemente las variaciones. Pero bueno, no me quiero detener en esto porque igual lo van a ver en el ejercicio. Empezaron ya a ver estándar ayer, ¿no? El martes. Sí, profe. Sí, Bien. vimos la mitad, profe. Sí, está bien. Sí, pues sí, yo les había dicho a los profes que no había terminado el lunes con la teoría, entonces que corten a mitad de camino. Bueno, les quiero mostrar, dejo de compartir esto para mostrarles cómo sería, o sea, nosotros determinamos un estándar y trabajamos con una cédula de costo estándar unitaria. ¿Qué me quiere decir esta cédula de costo estándar unitaria? Es decir, bueno, ¿cuál es el costo estándar de una unidad de producto? Entonces, en el caso de este ejemplo, me decía que para hacer este producto, que no me acuerdo cuál era, pero decía, necesito dos materias primas. La materia prima GG y la I. Entonces, esto que tengo acá es la cantidad estándar. O sea, yo cuánto necesito para hacer una unidad de producto, necesito 10 metros de la materia prima GG y el costo estándar de cada metro es 3 pesos. Es decir que para hacer una unidad de producto de esa materia prima tengo un costo ya de 30 pesos. Para hacer una unidad de producto necesito 5 metros de la otra materia prima y que su costo estándar es de 4 pesos. Entonces 5 por 4, 20. Tengo 50 pesos, o sea, yo sé que en cada unidad de producto tengo un costo estándar de materia prima de 50 pesos. Luego, necesito el trabajo de dos tipos de obreros, un obrero especializado y otro no especializado. ¿Cuántas horas tiene que trabajar el operario, el oficial? Necesita trabajar en el producto 2 horas, y el costo de esa hora, incluyendo jornal, cargas sociales y demás, es de 8 pesos. Entonces, el costo de la mano de obra de ese operario es 16 pesos para una unidad de producto. El otro operario que es no calificado trabaja solamente una hora y su costo es 10 pesos. Entonces, tengo 10 pesos de mano de obra. Para hacer una unidad de producto, entonces necesito 26 pesos de costo estándar de mano de obra.
Y para gastos indirectos de fabricación fijos y variables, generalmente la base es la mano de obra. Entonces yo me tengo que fijar cuántas horas de mano de obra, y tengo la cuota, o sea, con los datos, la cuota de los costos fijos son 6 pesos, y de los variables 2 pesos. Estos 6 pesos, si me dice que es en función a la mano de obra, tengo que ver cuántas horas de mano de obra necesito. Necesito 3, 2 del oficial y una del no calificado. O sea que 6 por 3, 18. Y 2 por 3, 6. O sea que para el costo indirecto de fabricación la cuota es 24. O sea que sumo esto y digo, para hacer una unidad de producto el costo estándar es 100 pesos. Entonces, si yo produzco 1000 unidades, tiene que quedarme todo evaluado a esos 100 pesos. Si vendí 500 unidades, el costo de los productos terminados vendidos tiene que quedar evaluado a 500 por 100. Si tengo en proceso 400 unidades, será 400 por 100. O sea, ese control lo tienen que tener siempre. En este caso me dice, bueno, la capacidad normal de planta es de 15.000 horas para 5.000 unidades. Y acá también tengo el dato que para hacer una unidad de producto necesito 3 horas. Entonces necesito después, todos son datos que me van a servir para calcular cuotas, para calcular estándar, y después vienen los datos reales, es decir, bueno, ¿cuántas horas realmente utilicé y qué costo pagué? ¿Cuánta materia prima consumí realmente y qué costo pagué? ¿Y cuáles fueron los costos reales, fijos y variables? Y en función a eso, ¿cuántas unidades produje? Y en función a eso, ir determinando, en función a este estándar, yo digo, y si produje, ¿qué voy a hacer? Yo digo, produje 4.500 unidades. Entonces yo sé que esas 4.500 unidades tienen que tener un costo estándar de materia prima de 50 pesos. 4.500, para hacerlo más sencillo, por 50, ese sería su costo estándar. Pero lo real es que en materia prima yo consumí, a ver, más 52.000 por 3,20 y más 26.000 por 3,80, la suma es 265.200. Entonces, ese es el estándar, ¿sí? Y esto es lo real. Entonces, tengo una variación, el estándar 225 menos lo real, una variación negativa de 40.200. ¿Qué tengo que hacer con eso? Analizar esa variación y ver cuánto de esta variación corresponde a la variación de precio y cuánto corresponde a la variación de cantidad. Lo mismo vamos a hacer con la mano de obra. Si yo produje más 4.500 por 26, sería el costo estándar. Y lo real es, mano de obra es UC más 11.000 por 7,50 y más 5.500 por 12. 148.500. Entonces comparo estándar con real, tengo una variación negativa de 31.500, porque lo real fue superior al estándar. Entonces tengo que analizar por qué tengo una variación de 31.500, cuánto corresponde a variación en el precio, o sea, en la tarifa, yo estoy viendo que pagué tarifas distintas, y cuánto corresponde a la variación en la cantidad. Veo, evidentemente usé horas distintas a lo que estaba previsto en el estándar. Y lo mismo voy a hacer con los gastos, voy a aplicar los gastos en función a esas unidades producidas y lo voy a comparar con lo real. Yo produje 4.500 por, lo vamos a separar por 18, es el fijo, y el real fue 94.000. Y lo variable, y lo real fue acá 32.000. Bueno, en este caso todas las variaciones son negativas, pero puede haber variaciones positivas en un lado, negativas en el otro. Tengo una variación total de costos indirectos de fabricación de 18.000. ¿Cómo? Perdón, 18.000. Esto, ¿cómo lo explico? Tengo que analizar variación en el presupuesto,
variación de la capacidad solo para los costos fijos, y variación en la eficiencia para los costos variables. Y acá ver en mano de obra, analizar variación de precio y variación de cantidad. Y acá también variación de tarifa y variación de cantidad de horas utilizadas, ¿sí? Entonces, no me puedo quedar con este cálculo, así usé distinto, sino que decir, bueno, tuve una diferencia, apliqué de más, tuve variaciones favorables o desfavorables, pero bueno, tengo que analizarlas. ¿Cuáles fueron? ¿Por qué tuve esas variaciones? Bueno, porque la variación en el precio en esta materia prima fue mayor, en la otra puede ser menor, o a la inversa. Entonces, en este caso justo se da que todas las variaciones son negativas, pero yo podría haber tenido positiva una, negativa la otra, acá lo mismo también. Entonces, siempre buscar la razón por las cuales se producen esas variaciones. Una vez que las detecte, después voy a registrar contablemente cada una de los asientos de cargos al proceso, las variaciones detectadas y demás. Y el control, no se olviden por favor de realizar el control, porque es fundamental que se acostumbren a que los mayores, o sea, ustedes no hay que mayorizar todas las cuentas, sino las cuentas que me permiten controlar justamente. ¿Qué cuenta mayorizaría? Bueno, la producción en proceso de los tres elementos del costo, los productos terminados, el costo de los productos terminados vendidos. Y salvo que me pida otro mayor, no haría falta otra cosa más. Bueno, dudas, consultas, si no pasamos al tema siguiente. No, profe, de 10. Perfecto. Bueno, Profe, entonces, disculpe, sí, entonces sería para los costos indirectos de fabricación variable, la ujú, variación, tengo que analizar variación de eficiencia y de presupuesto. sí, Y para los sí, fijos, presupuesto y capacidad. así es, Así, así bien, es. perfecto. Sí, sí. Bueno, voy a ahora les voy a, bueno, entonces si no hay dudas con respecto a este tema, pasamos al siguiente, que sería la bolilla 10, que tiene que ver con vamos, cierro esto. Con los costos para toma de decisiones. Es la bolilla 10. En la 9, o sea, estamos salteando la 9 la van a ver el lunes, ¿sí? Con el profesor Monet. Voy a compartir porque creo que no estoy compartiendo. Y acá es importante, ahí están viendo, bien, Sí, profe. Sí, profe. bien. Acá es importante que, o sea, hay muchas de las cosas que vamos a ver hoy, ustedes ya las conocen por contabilidad 4, porque todo lo que es punto de equilibrio ya lo vimos antes. Pero acá es como que hay que hacer una vuelta de página y enfocarnos en lo que es la contabilidad de gestión. ¿Qué quiere decir esto? Que acá nos estamos apartando de la contabilidad financiera. ¿Por qué nos apartamos de la financiera? Porque acá estamos analizando elementos o herramientas que nos van a permitir tomar decisiones y que no son las que nosotros vamos a encontrar dentro de nuestros estados contables, por ejemplo. Entonces, dentro de lo que es la contabilidad patrimonial, yo les pido que si alguien está con el micrófono abierto, lo silencio, por favor. No, no cacho. Les decía que nos tenemos que apartar de lo que es la contabilidad patrimonial porque estamos en la contabilidad de gestión. La contabilidad de gestión, así como en su momento habíamos hablado de la contabilidad de costos,
Es una contabilidad que utilizamos para toma de decisiones, es un apéndice, está dentro de lo que es el gran contenido de contabilidad, pero que son herramientas que se utilizan para tomar decisiones y que no requieren de asientos contables. Entonces nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, en la contabilidad de gestión, no tenemos normas, o sea, no hay normas contables profesionales como sí hay para la contabilidad patrimonial. O sea, uno puede trabajar muy libre, muy independiente. O sea, por supuesto que bajo el concepto de que cuando hablamos de punto de equilibrio todo el mundo sabe a qué se refiere, pero me refiero a que no hay una normativa que me diga cómo yo debo considerar mi capacidad o cómo debo considerar cuando hablo de determinado, por ejemplo, no sé, o de eficiencia, a qué me estoy refiriendo. O sea, no hay definiciones que todo el mundo las tenga que conocer como tales. O sea, por ahí a veces puede jugar en contra porque, bueno, puede haber miradas totalmente diferentes sobre un mismo aspecto. Pero lo que es la contabilidad de gestión tampoco, o sea, a diferencia de la contabilidad patrimonial, nosotros no hay, como les decía, no hay una normativa. Uno hace informes que no tienen que, cada profesional o cada empresa lo puede tener hecho a su medida y no hay un parámetro que me diga cómo tienen que ser los informes que se hacen. La periodicidad, por supuesto, que va a ser más acotada, porque yo no voy a esperar un año para cerrar un estado contable, recién para informar las herramientas que pueda armar acá, porque en realidad si estoy diciendo que es una contabilidad, son herramientas que me sirven para tomar decisiones, yo las tengo que disponer día a día. O sea, no puedo esperar al año que viene, en marzo del año que viene, cuando cierre el balance de diciembre de este año, para tomar una decisión. Entonces, los periodos con los cuales trabaja, así como en la contabilidad de costos, también son acotados. Y generalmente, o sea, es una información de uso interno, o sea, uno no le va a estar mostrando ni al banco, ni al competidor, ni a ningún otro usuario de la información contable, como que conocemos cuáles son los usuarios actuales o potenciales de la información contable, nuestro informe interno, porque es un informe de gestión. Entonces, todas las herramientas que veamos las conoce quien tiene que tomar decisiones, las conocen dentro de la empresa y quien tiene que tomar decisiones. ¿Sí? Les mencionaba que uno de los puntos era el tema del punto de equilibrio, que esto ya lo vimos en Conta 4, pero así que lo vamos a hacer más o menos más rápido, que es encontrar el nivel de actividad donde los ingresos son iguales a los costos totales. O sea, yo en el equilibrio sé que estoy en una zona donde con esos ingresos cubro costos, no estoy en beneficio ni estoy en quebranto, o sea, cubro los costos. Pero hay una realidad, o sea, los empresarios o quien tiene una actividad que persigue un fin de lucro no quiere cubrir los costos, obviamente que tiene que ganar, porque además tiene que recuperar la inversión, tiene que vivir, tiene que generar resultados para que sea atractiva su actividad. Si, no, si solamente voy a poder cubrir los costos, ¿de qué vivo? No me queda un margen para hacer un retiro tampoco. ¿Sí? Entonces, pero es una herramienta que me sirve para tomar decisiones por cuanto yo a través del punto de equilibrio puedo saber, decir, bueno, ¿cuál es lo mínimo que yo tendría que vender para cubrir mis costos? Y bueno, ¿qué posibilidad tengo dentro del ámbito donde me desempeño de que pueda llegar a vender más de esa cantidad y cuánto más de esa cantidad puedo vender para saber si mi negocio es potable o no? Como que dice, bueno, estoy por hacer una inversión, no sé, me quiero poner un kiosco donde voy a sacar fotocopias en la facultad, frente a la facultad, y decir, bueno, en este momento sería el negocio la peor inversión que podría hacer, porque bueno, si no hay alumnos que están yendo a la facultad, entonces no, yo puedo terminar sin mi punto de equilibrio, pero sé que voy a estar por debajo porque no voy a tener ingresos, prácticamente. Pero bueno, suponiendo una situación normal, yo podría decir, bueno, quiero ver si me conviene o no poner este kiosco, donde además de vender fotocopias, puedo vender otros artículos de librería o cosas que consumen los estudiantes y demás. Entonces determino cuál es la estructura de costos que voy a tener, puedo hacer una proyección de ingresos y ver cuánto esos ingresos pueden superar esos costos de manera tal para que pueda pronosticar un resultado. Para eso también me sirve el punto de equilibrio, para pronosticar o estimar los resultados. ¿Sí? Porque o sea, la fórmula, así como está, me determina equilibrio, ingresos igual a costos, pero yo puedo ampliar esa fórmula de manera de poder proyectar un resultado deseado y ver cuánto tendría que vender para lograr alcanzar, o sea, para poder alcanzar el resultado que estoy esperando.
Profe, Sí, te escucho. ¿ese concepto de equilibrio es exactamente el mismo de microeconomía? No, vos sabés que hay como un apartado en economía, es como que es más que equilibrio, creo que ellos trabajan con un punto de nivelación. No sé si, este, si lo están viendo así, pero siempre hay, o sea, suele haber algunas diferencias entre lo que es economía y economía. Teóricamente, cuando hablamos de equilibrio, deberíamos hablar de lo mismo, es decir, bueno, buscar en qué punto, en qué nivel los ingresos van a igualar a los costos. La verdad que ya ni me acuerdo de economía, le soy sincero, hace tanto que no veo, hace tantos años desde que me recibí, gracias a Dios, no toqué más un libro de economía. No fue una materia que me haya gustado, te confieso. Pero sí, debería ser lo mismo. No sé si, la verdad que no sé con qué bibliografía se manejan ellos, pero bueno, esa es la idea de. Ellos trabajan mucho con la ley de oferta y demanda y demás. Gracias, profe. Donde nosotros gráficamente demostramos cuál era el punto de equilibrio. En un eje de coordenadas cartesianas, donde en el eje de las abscisas marcábamos las cantidades y en las ordenadas los pesos, íbamos indicando los costos fijos. Por eso lo fundamental de esta herramienta es que tengamos en claro la clasificación de costos, cuándo un costo es fijo y cuándo es un costo variable. Si yo no tengo claro esto, el resultado que yo pueda determinar en el cálculo del equilibrio puede ser totalmente equivocado, puedo hacer que tomen decisiones equivocadas, que tengan que tomar decisiones si yo no, porque la fórmula la voy a aplicar, pero me va a dar un resultado totalmente equivocado. Entonces, el punto de equilibrio es como que es paralelo al eje de las ordenadas, porque yo digo, bueno, para un nivel de actividad cero o para el máximo del nivel de actividad que pueda utilizar, tengo el mismo costo. Después vemos que no, que hay saltos, porque yo puedo tener un costo fijo para una determinada estructura. Supongamos que yo tengo lo que hablamos, cuando hablamos de los costos fijos, tengo un inmueble, un local alquilado, y si tengo mayor producción, a lo mejor ese local me queda chico, tengo que alquilar otro más, entonces voy a tener un salto en los costos fijos, pero después vuelve a permanecer constante, ¿no? Pero a efectos de este cálculo suponemos que el costo fijo, o sea, es un supuesto matemático que no se va a dar permanentemente. El costo es fijo y permanece constante. Luego tenemos los costos variables. Los costos variables nacen en el origen, ¿por qué? Porque si yo no tengo producción, no tengo costo variable. Pero a medida que empiezo a producir, tengo el costo variable de cada una de las unidades que voy produciendo, ¿sí? El costo variable unitario por la cantidad de unidades. Si yo quiero determinar el costo, desplazo la línea de los costos variables sobre los costos fijos y determino los costos totales. Y por lo que me falta es la curva de los ingresos o las ventas, que también nace en el origen. ¿Por qué? Porque si no vendo, mi ingreso es cero, pero a medida que empiezo a vender, voy a tener un ingreso dado por el precio de venta de una unidad por la cantidad de unidades vendidas. Entonces, en el punto donde se cruzaron las ventas con los costos totales, es donde tenemos el equilibrio. Eso que me va a indicar que en este punto, o sea, con esta cantidad de unidades que yo venda, ¿sí? Que supongo que acá estamos mostrando cantidad de unidades, estamos cubriendo la totalidad de los costos. Si yo vendo más de estas unidades, o sea, me desplazo a la derecha, empiezo a tener ganancias. ¿Qué ganancia? La diferencia entre la venta y el costo total. Si estoy por debajo de este punto de equilibrio, estoy en zona de quebranto. ¿Qué quebranto voy a tener? Justamente la diferencia entre las ventas y los costos totales. Voy a tener más costos que ingresos. Entonces, esto es una manera de ejemplificar, o sea, de poder visualizar cómo determinar un punto de equilibrio gráficamente, lo cual si yo tengo un solo producto, podría hacer una proyección y demostrarlo gráficamente en qué cantidad de unidades puedo alcanzar ese equilibrio. Se supone que en una actividad comercial siempre se vende más de un producto, entonces por ahí ya se dificulta determinar esto gráficamente, entonces tenemos que trabajar con fórmulas, un enfoque analítico. Porque acá les estoy aclarando. Profesora, Sí,
Le hago Sí, una escucho. pregunta. ¿Se podría Sí, decir que una desventaja del punto de equilibrio es no poder aplicarlo en el estado de resultado que nos exigen las normas contables profesionales? exacto. ¿Por qué? Porque el estado contable de las normas que nosotros hacemos en nuestra presentación de estados contables, o sea, el que vos vas a encontrar, toda la información del estado de resultados que vos encuentres en los estados contables, están hechos con una metodología de costeo completo. ¿Se acuerdan que cuando vimos metodología de costeo, nosotros nos enfocamos en el costeo completo y en el costeo variable? Y en ese momento dijimos que, de acuerdo a los requerimientos de las normas técnicas profesionales, el sistema de la metodología de costeo que se utilizan en las normas autorizadas por las normas contables o sugeridas por las normas contables es el costeo completo. En estas herramientas nosotros nos tenemos que manejar exclusivamente con el costeo variable. Entonces no podemos, si nosotros tomamos datos del estado de resultados, les puedo asegurar que no va a ser posible armar un punto de equilibrio porque la información no es la que tiene no tiene las características que nosotros necesitamos que tengan. O sea, tenemos que tener la discriminación de esos costos en fijos y variables, y otro aspecto que por eso yo les decía, acá nos apartamos totalmente de la contabilidad patrimonial, porque en la contabilidad de gestión se trabaja mucho con el costeo variable. O sea, generalmente todas las herramientas se manejan en función a ese costeo variable, ¿sí? Y en este Entonces, caso, sí, profesora, digamos, sí, nosotros tendríamos que hacer un estado de resultado con el costeo variable para poder eh, utilizar esto, aunque sea exactamente. que la ganancia sea diferente, digamos. Claro, porque ahí, bueno, ahí vamos a entrar a mostrar otras cuestiones. Este, pero sí, sí, o sea, el Estado, y tampoco el Estado el resultado que vos adecúes para poder aplicar esto, tampoco es de presentación, o sea, que es un documento interno, es una información que vos utilizás para toma de decisiones, y que el usuario de esa información es un usuario interno de la empresa. O sea, no te sirve el estado de resultados que vas a encontrar en los balances de presentación. Bien, profesor. Después vamos, en realidad, la pena que a mí me da es que inclusive con el nuevo plan de estudios no hemos podido ampliar un poco más el plazo, el tiempo de dictado de costos, porque en realidad nosotros acá vamos a ver 2 o 3 herramientas, pero en herramientas de costos para tomas de decisiones hay muchas, que mucho más desarrolladas las ven los licenciados en la administración. Pero inclusive les decía, en el plan nuevo no pudimos disponer de más horas para poder incluir más temas de toma de decisiones. Entonces, después vamos a ver que en realidad, o sea, si pudiéramos, se los menciono, pero no los quiero confundir, cuando uno está en gestión, independientemente de los métodos de costeo que elijas, o sea, si vos querés comparar cuánto cuesta cuál es el costo de este producto usando el costeo completo y cuál es el costo de este producto usando el costeo variable, porque ahí se empieza a analizar el tema de las ociosidades y demás, o sea, terminamos llegando al mismo resultado, pero según una metodología u otra se expone cuáles son los costos generados por las inactividades o los costos ociosos, que por ahí no lo hemos visto en los trabajos prácticos que hicimos de metodología de costeo, donde estamos mostrando que si la producción y la venta no son iguales, hay una metodología me deja un mayor resultado que el otro. Por eso, acá es que lo que les digo, que nos apartamos completamente de lo que es la contabilidad patrimonial. ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, yo les decía, o sea, acá estamos hablando de punto de equilibrio en términos físicos, es decir, cuando yo hablo de punto de equilibrio en términos físicos, me va a decir cuántas cantidades, cuántas unidades tengo que vender, cuántos litros tengo que vender, cuántos kilómetros tengo que recorrer, según el tipo de empresa o actividad que esté analizando. O sea, yo acá voy a responder cuántas cantidades o cuántos litros o cuántos kilómetros o cuántas unidades o cuántas botellas o cuántas, o sea, cantidades. La fórmula general es relacionar costo fijo sobre precio de venta menos costo variable, ¿sí? Que es lo mismo que hemos visto. O sea, acá no me estoy apartando para nada de lo que hemos visto en Conta 4. Esa es la fórmula general, que en realidad es la única que yo me debería memorizar, porque lo demás lo obtengo por despeje de la fórmula. Yo podría conocer, decir, bueno, ¿cuánto tendría que ser el precio que tendría que tener el producto que me permita llegar al equilibrio? Entonces, si yo conozco las cantidades que voy a vender, los costos fijos que tengo y cuál es el costo variable de cada unidad, despejo de esta fórmula el precio de venta y puedo determinar
cuál es el precio de venta que me permite llegar, o sea, cuánto debería ser el precio de venta para estas cantidades que conozco que vendo, que me permite llegar al equilibrio. Otra situación podría ser, conozco el precio de venta, conozco los costos fijos, conozco las cantidades que puedo vender, bueno, ¿cuánto tendría que ser el costo variable que tendría que tener ese producto para que me permita alcanzar el equilibrio para estas unidades que estoy vendiendo? O cuánto tendría que ser el costo fijo máximo que me permita cubrir, para que yo pueda con estas cantidades que estoy vendiendo, cubrir la totalidad de los costos. O sea que lo único que estoy haciendo es despejar de esta fórmula general, despejar las distintas variables, no hay otra cosa. Pero entonces yo, con esto que les quiero decir, que no solamente uno puede tener como incógnita las cantidades, sino puedo resolver qué precio unitario tendría que tener el producto, cuál es el costo variable que tendría que tener el producto, cuál es el costo fijo que tendría que tener la empresa que le permita cubrir la totalidad de sus costos. Variables que con los ingresos pueda cubrir todo. ¿Por qué hablamos? Otra cosa que no les mencioné, porque el título, si ustedes se fijan, dice punto de equilibrio económico. ¿Por qué es económico? Porque estamos tratando la totalidad de los costos, tanto los costos erogables como los no erogables. Esa es otra clasificación que tienen que tener muy en claro. Cuándo un costo es erogable y cuándo no. Porque después vamos a ver que está el punto de equilibrio financiero que excluye a los costos no erogables. Ya lo vamos a ver en detalle enseguida. Yo podría decir, bueno, en realidad no quiero saber cuántas unidades tengo que vender, sino decir cuánto tienen que ser las ventas que me permita obtener el equilibrio, o sea, determinar el punto de equilibrio en términos monetarios. ¿Cómo lo determino? Utilizando esta fórmula. ¿Cómo llegué a esta fórmula? O sea, no me quiero detener en esto porque ya nos está apremiando el tiempo, pero en realidad se los menciono. Vuelvo, en la anterior nosotros habíamos dicho que punto de equilibrio en términos físicos era cantidad igual a costos fijos dividido precio de venta menos costo variable. Entonces, si yo esa fórmula, vuelvo un segundito, a esta anterior, a esta fórmula, para no alterarla, la multiplico en ambos términos por precio de venta, o sea, a la Q lo multiplico por precio de venta, que es unitario, y a esto lo multiplico por precio de venta, que es unitario, digo, cantidad por precio de venta, ¿a qué es igual? Si yo vendí 10 unidades a 10 pesos, A ¿qué las es eso? ventas. A las ventas, Ingreso. perfecto, exacto, a las ventas, al ingreso. Entonces, y acá entonces voy a reemplazar esta cantidad por precio de ventas, es ventas. Y esto que tengo acá, que digo que es costo fijo sobre precio de venta menos costo variable por precio de venta, desarrollo la fórmula y me va a quedar lo que les estoy mostrando acá. Que la cantidad de el importe, las ventas en equilibrio, es decir, acá yo voy a decir cuántos pesos tengo que vender para cubrir la totalidad de los costos, sería costos fijos, porque acá esta venta era, ¿se acuerdan? Cantidad por precio de venta, es igual a costos fijos dividido 1, porque, ¿qué es lo que hicimos? Pasamos a resolver esta fórmula, 1 menos costo variable por precio de venta. Acá se acuerdan que teníamos nosotros, en la fórmula anterior, decía precio de venta menos costo variable. Al resolver la ecuación, precio de venta sobre precio de venta, simplifico y me queda 1 menos costo variable por precio de venta. Entonces, de esa manera, yo puedo saber cuánto tienen que ser las ventas para alcanzar el equilibrio. Esto que tenemos, ¿qué pasa? Esto, yo tengo acá, si ustedes se fijan, dice costo variable y precio de venta. Estos son unitarios. Si yo tengo un solo producto, no hay problema, puedo aplicar esto que está acá. Porque yo digo, bueno, es el único producto que vendo, el precio de venta es este y el costo variable es este. Ahora, si yo vendo más de un producto, ¿cómo hago para aplicar esta fórmula? Si yo tengo precio de venta vendo tizas y borradores, bueno, el precio de venta de la tiza es uno y del borrador es otro. El costo variable de la tiza es uno y el costo variable de los borradores es otro. Entonces no puedo juntar, sería incorrecto que yo sume porque me va a dar cualquier cosa. Entonces no me sirve, esta fórmula que tengo acá no me sirve cuando yo uso más de un producto. ¿Qué tengo que hacer? Buscar un elemento
que me permita homogeneizar esos productos y decir, bueno, si yo a todos los productos le cargo el mismo margen, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el margen? Es lo que yo le agrego al precio de venta. Es decir, yo hago que compro a 1 peso, no lo vendo a 1 peso, lo vendo a 1 más algo. Ese algo me tiene que permitir cubrir costos y además obtener un beneficio, ¿sí? Entonces yo digo, el margen es lo que le agrego a ese precio de venta. Si yo tengo la costumbre de que a todos los productos le agrego el mismo margen, ¿cómo determino el equilibrio? Utilizando esta fórmula, el costo fijo por 1 más el margen que le agrego sobre el margen, me va a dar las ventas que tengo que tener para cubrir los ingresos, para cubrir los costos en función, fíjense, y considerando solamente, conociendo 2 datos nada más, que yo conozca cuáles son los costos fijos que tengo y el margen que le agrego a mis productos. ¿Mm? Y a partir de ahí puedo despejar el valor de cuál tendrían que ser los costos fijos o cuál tendría que ser el valor del margen, conociendo ventas y costos fijos. No nos vamos a detener en cómo llegamos a eso y demás, pero bueno, sepan que para en términos monetarios puedo usar esta fórmula que me sirve si vendo un solo producto, y cuando vendo más de un producto que tiene las condiciones que tenga el mismo margen, uso esta. Después, en unas filminas más adelante, vemos qué pasa cuando tengo márgenes distintos. Les decía que lo que vimos recién era el punto de equilibrio económico porque consideraba la totalidad de los costos, y acá tenemos el punto de equilibrio financiero. La fórmula es exactamente igual, solo que nosotros vamos a excluir del análisis cuando estemos en el punto de equilibrio financiero aquellos costos que sean no erogables, es decir, que si tengo amortizaciones, si tengo previsiones, si tengo costos que no son erogables en el periodo que estoy analizando, los voy a excluir. Entonces el punto de equilibrio económico, financiero, perdón, acá está mal porque dice financiero económico. Acá, perdón, esto sería punto de equilibrio financiero, no, esta E que está acá sería F, ¿sí? Punto de equilibrio financiero serían los costos fijos, o acá, bueno, es porque considera, es el punto de equilibrio erogable en realidad, considera los costos fijos erogables sobre el precio de venta unitario menos los costos variables erogables, porque puede haber costos variables que sean erogables. Si yo, por ejemplo, amortizo en función a las horas de uso, entonces esa amortización es un costo variable no erogable, ¿sí? Entonces lo voy a excluir. Y si lo quiero calcular en términos monetarios, como vimos recién, lo que hago es considerar los costos fijos erogables por 1 más el margen sobre el margen. Y de esta manera tengo el punto de equilibrio financiero a nivel de monetario. Luego tenemos otro concepto que también creo que lo hemos visto en Conta 4, que era el margen de seguridad. O sea, que es la diferencia entre las ventas previstas o actuales y las ventas correspondientes al punto de equilibrio. Lo puedo calcular en términos físicos o en términos monetarios. ¿Y qué me indica esto? ¿En qué porcentaje pueden disminuir las ventas actuales o las presupuestadas sin llegar a estar en zona de quebranto? Porque yo estoy comparando ventas actuales, supongamos en unidades. Ahora vendo 100 unidades. Y las ventas en equilibrio me dicen que yo tengo que vender 80. Entonces me quedan 20. Divido 100, 20%. Quiere decir que mis ventas actuales, que son 100 unidades, pueden caer hasta un 20%, que no voy a estar en zona de quebranto. Si caen un 25, ya soné porque voy a empezar a perder. Lo mismo, si lo mido en términos monetarios, voy a considerar las ventas actuales o presupuestadas menos las ventas en equilibrio sobre las ventas actuales o presupuestadas, y para esta, si estoy en el mismo caso, me tendría que dar el mismo porcentaje, ya sea que lo mide en unidades o que lo mide en ventas, pero me va a indicar cuánto pueden caer esas ventas actuales para no estar en zona de pérdida. ¿Para qué me sirve esto? Justamente para tomar decisiones, si yo estoy por involucrarme en un negocio donde hice mis cálculos y determino que el punto de equilibrio es que yo tenga que vender 100.000 pesos. Supongamos que esas sean las ventas en equilibrio. Y resulta que, de acuerdo al estudio de mercado y demás, digo que las ventas que yo puedo llegar a vender son 105.000, entonces fíjense que estoy menos de un 5%, si mis ventas caen más de un 5%, ya voy a estar en quebranto. Y eso
me va a hacer pensar a si me conviene o no implementar, llevar a cabo el negocio, porque en este momento de pandemia y demás, o sea, nadie tiene las ventas aseguradas, y según cuál sea el tipo de actividad, por supuesto, pero probablemente las ventas que si yo proyecté que voy a vender 105.000, probablemente venda mucho menos en este momento que los 100.000 que era la venta en equilibrio. Entonces me haga pensar si me conviene o no embarcarme en ese negocio. Lo que tenemos acá es un gráfico donde nos va a mostrar. Esto lo estoy pasando rápido porque en realidad es como un repaso de lo que hemos visto en Conta 4, salvo creo el caso de las ventas cuando tenía más de un producto. Fíjense, bueno, este es el gráfico que vimos recién de punto de equilibrio. Pero punto de equilibrio financiero, ese es el margen de seguridad que me indica las ventas actuales con respecto a las ventas en equilibrio. Ese es el margen que yo tengo. ¿Hasta cuánto podrían caer las ventas para no pasarme a la zona de pérdida? Y el punto de equilibrio financiero va a estar por debajo del económico, por cuanto yo estoy considerando solamente los costos fijos que son erogables. Es decir, que supongamos que si los costos fijos totales son 100 y los erogables son 80, estoy considerando menos el menú. Entonces, los costos totales van a ser menores, razón por la cual el punto de equilibrio financiero está por debajo del económico. Tengan en cuenta esto, una empresa podría estar momentáneamente, por alguna circunstancia, llámese pandemia o lo que fuera, momentáneamente por corto tiempo, debajo del punto de equilibrio económico, ¿sí? Pero no podría estar debajo del punto de equilibrio financiero. ¿Por qué? Porque si está debajo del punto de equilibrio financiero, no va a tener recursos para poder solventar los costos que son erogables, y eso va a llevar a que tenga que recurrir a una fuente de financiamiento externa, y en esa situación no creo que nadie lo preste. O sea, ahí relacionamos con el tema del endeudamiento y demás. Entonces, reitero, una empresa podría estar por alguna circunstancia y en el corto plazo por debajo del equilibrio, o sea, soportando una pérdida, pero por poco tiempo, pero no podría estar por debajo del punto de equilibrio financiero, por cuanto si está por debajo, no está cubriendo los costos erogables, o sea, no lo está alcanzando con sus ingresos para pagar los sueldos, o para pagar el alquiler, o para pagar los proveedores y demás. ¿Se entendió esto? O sea, fue muy rápido porque en realidad era como un repasito de lo que hemos visto en Contabilidad 4. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? No, profe. No, Bueno, no, profe. bueno. profe. Buenísimo. Entonces, lo que les decía, en realidad uno no busca estar en equilibrio, sino ganar. Para eso tiene un desarrollo en la actividad. Entonces, con el punto de equilibrio nosotros también podemos adecuar esa fórmula para poder proyectar resultados. Y esos resultados los podemos determinar en términos absolutos, es decir, si yo en términos absolutos voy a fijar cuántos pesos quiero ganar, o en términos relativos. Si estoy en términos relativos, estoy hablando de un porcentaje. Entonces digo, quiero ganar, no sé, el 5% de las ventas, o quiero que mi ganancia sea el 10% de los costos totales. Entonces yo puedo ir adecuando la fórmula de punto de equilibrio para poder determinar cuántas unidades o cuántas ventas, cuál es el importe de ventas que tendría que obtener para poder alcanzar el equilibrio, el resultado deseado. Entonces, si nosotros estamos analizando el punto de equilibrio en términos físicos, es decir, que yo lo que quiero ver es cuántas unidades tengo que vender, lo que hago es directamente a mi fórmula general, que era costo fijo sobre precio de venta menos costo variable, agregarle el resultado. Es decir, bueno, yo quiero ganar 5.000 pesos, bueno, al costo fijo le agrego 5.000. Y ahí me va a decir cuántas unidades tengo que vender para poder ganar esos 5.000 que estoy proyectando ganar. De vuelta, a través de esta misma fórmula, yo puedo determinar cuál va a ser el resultado previsto, si conozco cuántas cantidades puedo llegar a vender, conozco el precio de venta, los costos variables y los costos fijos, o cuánto tendrían que ser los costos fijos si tengo los datos de las cantidades, precio de venta, costo variable y resultado alcanzado. O sea, lo único que estoy haciendo acá, en este caso, es despejar la fórmula de costo fijo y de resultado. También podría determinar precio de venta, costo variable y demás, pero no me quiero detener en eso. Acá lo tenemos, el precio de venta necesario, también despejamos la fórmula, qué precio de venta tendría que tener para poder cubrir los costos y además ganar los 5.000 pesos que dije.
o cuál tendría que ser el costo variable que me permita cubrir los costos y ganar esos 5.000 pesos. ¿Sí? Es todo despejando de la fórmula general, costo fijo más resultado sobre precio de venta menos costo variable, ir despejando las distintas variables. ¿Sí? No se las tienen que estudiar de memoria, sino yo les dije, con que se acuerden del punto de equilibrio, suficiente, porque de ahí solito va saliendo el resto. Y les decía que podríamos, si estoy en ventas, o sea, quiero obtener, quiero saber cuánto tienen que ser las ventas que me permitan alcanzar determinado monto de pesos de resultado, lo que hago también es, ¿se acuerdan que la fórmula era costo fijo por 1 más m sobre m? Le agrego a los costos fijos el importe del resultado. Esto es, en estos casos, cuando estoy buscando un resultado en términos absolutos, es decir, estoy diciendo una cifra, quiero ganar tantos pesos. Ahora, si tenemos que ver resultados en términos de porcentaje, las fórmulas van cambiando. Que bueno, eso no nos vamos a detener en eso porque no nos da el tiempo para más. Yo les decía, cuando habíamos visto recién el tema de las ventas en equilibrio, que era o vendía un solo producto o vendía varios productos, pero con la condición de que todos tengan el mismo margen. ¿Qué pasa cuando no se da esa situación? O sea, yo vendo varios productos y cada producto tiene un margen distinto, porque no puedo cargarle a todos lo mismo. Entonces, tengo que buscar una herramienta que me permita de qué manera poder seleccionar cómo tendría que determinar el equilibrio y demás para poder obtener el mejor resultado o la mezcla, o por lo menos la mayor contribución marginal para hacer frente a los costos fijos. Y una vez que cubrí los costos fijos, empiezo a ganar. Acá me aparecen dos fórmulas, una tiene que ver con conceptos que hemos visto en costos. ¿Se acuerdan del tema de la producción conjunta? Cuando hablamos de producción conjunta obligatoria, acuérdense del ejemplo que hemos visto de la industria frigorífica. Nosotros decíamos, la materia prima sería la media res, por ejemplo, y a partir de ahí yo obtengo distintos cortes de carne. Entonces, ¿cómo determino el punto de equilibrio en ese sentido? Digo, bueno, los costos fijos no hay problema, pero tengo el costo variable también va a ser uno solo, que es el costo del procesamiento de esa media res, en el caso del ejemplo, pero el precio de venta, tengo varios precios de venta porque tengo distintos cortes de carne y no todos tienen el mismo precio de venta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ver qué rendimiento tiene cada corte de carne y ese rendimiento multiplicarlo por su precio de venta. Esa es la forma de determinar cuál sería el punto de equilibrio. O sea, en este caso me va a decir cuántas medias reses debería vender para poder cubrir los costos totales con esa cantidad de materia prima. Entonces, la diferencia con respecto al punto de equilibrio que acabamos de ver es que yo tengo que sumar, ojo que no sumo precios de venta, sino lo que estoy haciendo es, por ejemplo, de la media res obtengo no sé, 50 kilos de asado, por ejemplo. Entonces digo, el asado tiene un costo de 500 pesos, entonces voy a hacer 50, ¿qué proporción tiene la media res? 50 kilos. 50 por 500 me va a dar tantos pesos. La otra tengo, no sé, 30 kilos de peseto, por ejemplo. Bueno, 30 kilos por su precio de venta, o sea, voy sumando los rendimientos que obtengo por una unidad de materia prima, que en este caso sería la media res, y me va a dar, y el costo variable sería el costo variable de la media res, más el costo del procesamiento que pudiera existir, y me va a decir cuántas media reses tendría que vender para cubrir todos los costos. Yo además digo, quiero ganar, no sé, 100.000 pesos, le sumo a los costos totales los 100.000 pesos o el resultado esperado. Otra cosa que me puede pasar es que yo tenga puedo determinar el punto de equilibrio físico vendiendo más de un producto que tiene su precio de venta, tiene su costo variable, pero necesito conocer qué participación tiene dentro de las ventas o de los costos. Esto quiere, supongamos que yo digo, vi que muchos de ustedes trabajaron con el trabajo práctico, en el trabajo grupal trabajaron con panaderías. Entonces yo digo, bueno, yo dentro de la panadería, además del pan, vendo facturas, para hacerlo más simple, vendo pan, vendo facturas y vendo masas, ¿sí? Entonces yo tengo que saber
Es el precio del el kilo del pan tiene el pan tiene un precio de venta y un costo, las facturas tienen un precio de venta y un costo, y las masas tienen su precio de venta y un costo, o sea que tengo 3 precios de ventas distintos y 3 costos variables distintos. ¿Cómo puedo sacar, es decir, cuántos kilos debería vender del conjunto para saber con cuántos kilos cubro los costos totales? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Conocer del total de mis ventas, por ejemplo, decir, bueno, del 100% de las ventas, el 70% se lo lleva el pan, el 20% las facturas y el 10% las masas. Entonces, ¿qué haría? Al precio de venta menos el costo variable del pan, lo multiplico por el 70%, más el precio de venta menos el costo variable de la factura por el 20%, más el precio de venta menos el costo variable de las masas por el 10%, y ese va a ser mi denominador. Entonces, me va a decir, por ejemplo, usted para cubrir sus costos tiene que vender 100 kilos. Entonces, está bien, digo, ¿cómo verifico que sea así? Digo, bueno, 100 kilos por el 70% quiere decir que 70 kilos tienen que ser de pan, 20 kilos tienen que ser de facturas y 10 kilos tienen que ser de masas. Cuando multiplique eso por su precio de venta y por su costo variable y demás, tengo que llegar a un resultado igual a 0 porque estoy cubriendo tanto los costos fijos como los costos variables. No se asusten porque en realidad son casos fáciles y que yo por ahí estoy hablando ahora medio rápido, pero bueno, este, son casos sencillos de resolver. Bien, lo otro es, ¿qué pasaba si yo tengo, por ejemplo, y esto lo vamos a hacer un ejercicio, tengo 2 productos, o sea, vamos a simplificarlo para no hacerlo tan largo, tengo 2 productos con 2 márgenes distintos, es decir, ¿cuáles eran los márgenes? Acuérdense, el margen es lo que yo le agrego al precio de costo, o sea, yo compro un peso y no lo vendo a un peso, lo vendo a 1 más algo, ese algo es el margen. Y yo conozco, o sea, sé que de lo que yo compro, cuánto corresponde a cada uno de los productos. Es decir, bueno, yo por ejemplo, vendo 2 productos, el A y el B, y sé que del total de las compras, o sea, del 100% de mis compras, el tanto por ciento corresponde a un producto y el tanto por ciento al otro. Lo vamos a resolver con un ejercicio para que sea más entendible. Dejar de compartir esto. Veamos, el mismo caso lo vamos a resolver con 2 situaciones distintas. Yo tengo una boutique que vende ropa de mujeres y ropa de hombres. El margen de la ropa de mujeres es el 70%, es decir, a lo que compro a 100 lo vendo a 170. Y el margen de la ropa de hombres es el 55, o sea, lo que compro a 100 lo vendo a 155. Acuérdense, el margen es lo que le agrego al costo variable, ¿sí? La mezcla de los costos, es decir, del 100% de mis compras, yo compro el 60% es ropa de mujeres y el 40% es ropa de hombres. Y tengo costos fijos mensuales de 20.000 pesos. ¿Cómo hago para determinar las ventas en equilibrio cuando tengo esta situación? Ustedes se acuerdan que nosotros habíamos visto que las ventas en equilibrio eran igual a costos fijos por 1 más M sobre M. ¿Sí? Esa era la fórmula que dijimos que nos permitía determinar las ventas en equilibrio cuando vendíamos más de un producto. Yo decía, si a todos los productos le aplicamos el mismo margen, es muy fácil de aplicar esta fórmula. Directamente conocemos el margen, el costo fijo y sacamos el resultado. Este es un caso donde no tenemos el mismo margen. A uno el margen es 70% y en el otro es el 55%. ¿Cómo puedo hacer yo para poder calcular? O sea, voy a seguir utilizando esta fórmula, pero lo que tengo que hacer ahora es buscar un margen promedio. ¿Cómo lo hago? Sumo los márgenes, lo divido en 2. No, ese sería un error garrafal. Entonces tendríamos que ver. Yo tengo 2 productos que tienen 2 márgenes. Que tienen 2 productos distintos con 2 márgenes distintos. Vamos a hacerlo. Ropa de dama
y ropa de hombre. Tenemos la mezcla ¿sobre qué? Sobre el costo. Presten atención porque una cosa es la mezcla sobre el costo y otra cosa es la mezcla sobre venta. Cuando hablo de mezcla sobre costo, quiere decir que yo conozco de lo que compro, cuánto compro de cada producto. ¿Sí? La mezcla, y por otro lado tengo el margen. ¿Cuánto es la mezcla? O sea, de lo que compro, el 60% es ropa de mujeres, de dama, y el 40% es de hombres. Esa es la mezcla. Siempre la mezcla les tiene que dar el 100%. Si no les da el 100% es porque evidentemente se confundieron están poniendo el margen en vez de la mezcla. Entonces la mezcla, si es una mezcla de costos, quiere decir que de lo que yo compro, sé cuánto compro de un producto y cuánto compro del otro. Y tengo el margen, o sea, yo sé que a la ropa de damas le agrego un margen del 70%, y a la ropa de hombres le agrego un margen del 55%. ¿Cómo calculo el margen promedio? No como recién decía, no escuché quién era, no vi el nombre, pero sino que multiplico margen, ¿qué voy a hacer? Multiplicar mezcla por margen. No importa también de vuelta al orden, puedo poner margen y mezcla, solo que no se confundan en lo que va adentro. Cuando hablo de mezcla, digo cómo está compuesta la compra que yo hago. Y el margen es lo que le agrego al precio de compra. Entonces, 0,60 por 0,70 me da 0,42. Y 0,40, que es la mezcla, por 0,55, me da 0,22. Entonces, el margen promedio es la suma de estos dos. Si tuviera 10 productos, con los 10 tendría que ser lo mismo, ver mezcla por margen y sumo. Y esto me dice que el margen promedio es el 64%. Fíjense que es distinto a decir 70 más 55 dividido 2. No hagan un cálculo, un promedio simple, sino calcúlenlo de esta manera. Mezcla por margen me da el margen promedio. Entonces, de esta manera, yo puedo aplicar esta fórmula ahora que tengo acá, que dije que era costos fijos por 1 más m sobre m. ¿Cuál va a ser mi m? El margen promedio. Entonces, costos fijos, que era 20.000 por 1 más m, que es 0,64 dividido m, que es 0,64, me da, no, esto no era. Así, costos fijos por 1 más m, es esto. O sea, 20.000 por 1,64 es 32.800 dividido 0,64, me da 51.250. Eso sería lo que yo tengo que vender para poder cubrir la totalidad de los costos. Siempre hay que verificar, porque yo me puedo haber equivocado en mi cálculo, entonces, ¿cómo verifico? Y acá es importante que también yo les decía, en la contabilidad de gestión es imprescindible, es necesario, es útil hacer el estado de resultados por línea de productos. Que en la contabilidad patrimonial no lo podemos hacer, no podemos discriminar muy bien el resultado por línea de producto, porque justamente tenemos los costos, como estamos trabajando con el costeo completo, cuesta determinar hacer esa separación. Entonces, en nuestro estado de resultados, vamos a hacer por línea de productos, ropa de dama, ropa de hombre y el total. Vamos a calcular las ventas. Yo lo que tengo es el dato de la venta total. Yo sé que tengo que vender 51.250. Pero no sé cuánto de eso corresponde a ropa de dama y a ropa de hombre, porque yo no tengo la mezcla de las ventas, sino que tengo la mezcla de las compras. Entonces, ¿qué tendría que sacar? ¿Qué tendría que conocer? Yo digo, estas son las ventas, o sea, eso no tengo duda. Con estas ventas voy a cubrir mis costos, pero yo no tengo, o sea, estaría mal que yo sobre esto aplique el 60 y el 40, porque esta mezcla no es de ventas, es de costos. Esta mezcla es de costos. ¿Cómo harían ustedes para saber cuál es el costo total? ¿No sacaríamos el 100% del 0,64?
que eso sea 100%, ¿y No, cuánto equivale el 0,42? más fácil, mira, vos decís, estas son las ventas en equilibrio, y se ¿Los supone, como vos, 51.200 son totales o no? Sería el costo total, claro, ese es- 51.250. esto no es costo, esto es venta. ¿Mm? Estos son las ventas en Claro. equilibrio. Pero como estamos en equilibrio, ¿no se supone que tiene que ser igual a los costos totales esos? Claro, sí, pero vos tenés que armar el estado de resultados. Está bien, o sea, es fácil porque vos decís, bueno, yo también sé que acá, si tengo 20.000 de costos fijos, sé que acá evidentemente me tiene que quedar una contribución marginal de 20.000 y lo saco por diferencia. Eso es una columna de total. Pero yo estoy haciendo un estado de resultados por línea de producto, entonces tengo que demostrar cuánto tiene que vender de ropa de dama y cuánto tiene que vender de ropa de hombre. Eso, lo que vos me decís está perfecto para la columna del total. Pero ¿cómo discrimino por línea de producto? O sea, yo sé, Eh, evidentemente, si estoy en equilibrio, este resultado va a tener que ser cero, y si este costo fijo es 20.000, evidentemente la contribución marginal debería ser 20.000. ¿Está bien? Pero ¿cómo verifico que eso esté bien realmente? ¿Y cuánto tengo que vender de cada línea? no podemos hacer, digamos, la participación que tienen sobre el margen de cada uno. Mm, Es más simple. Es más simple porque estamos en un caso de mezcla sobre costos. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo, si yo digo, esta venta, estos 51.250 ya incluyen un margen. ¿Y qué margen incluyen? El que le acabo de cargar, el 64%. Entonces, directamente yo tendría que dividir los 51.250 en, ¿se acuerdan? Si yo para llegar, yo dije que el margen es lo que le cargo a un producto, o sea que al costo variable para llegar al precio de venta es el costo variable por 1 más M. Entonces, si yo ya conozco el precio de venta y tengo que llegar al costo variable, o sea, el camino inverso, si para allá multipliqué por 1 más M, para este lado, ¿qué tengo que hacer? Restar. Dividir. Dividir, no sé. El paso Dividir, contrario, claro. lo Si para un inverso. lado, claro, si para la derecha multiplico, para la izquierda divido. O sea, si tengo que, o sea, si yo para poder llegar a esta venta multipliqué por 1 más M. Entonces, yo sé que esta venta incluye 1 más el margen. ¿Y qué margen? Es el margen total, porque lo acabo de determinar. Entonces, para llegar al costo variable total, divido la venta en el costo, en el margen total que acabo de sacar, que es 0,64. O sea, lo que hago es, le hago el cálculo acá, 51.250 dividido 1 más M, el M promedio. Y eso me da, más esto dividido 1 más el margen. 31.250. Entonces yo ya conozco las ventas que me permiten cubrir los costos, conozco los costos totales, pero yo quiero hacer, ahí estaría bien, o sea, saco la contribución marginal, sé que son 20.000 menos los costos fijos que son 20.000, o sea, el resultado es cero, o sea, eso no tengo dudas, me lo tiene que dar así. Pero yo tengo que mostrar, o sea, mi cliente quiere saber cuánto tendría que vender de ropa de mujeres y de hombres para que se dé esta mezcla. Entonces yo no le puedo mostrar el total, le tengo que mostrar el estado de resultados completo por línea de producto. ¿Cómo hago para saber cuánto tiene que ser de cada cosa? Si yo estoy conociendo la mezcla sobre costos, entonces lo que acabo de calcular es el costo. Yo conozco que de estos 31.250 que compro, conozco cuánto corresponde a ropa de dama y cuánto corresponde a ropa de hombre. Entonces, ¿cómo haríamos? Multiplico 0.6 por 31.250 y eso sería el costo variable de ropa de dama. Y así con el... Perfecto, perfecto. 0,60 por 31.250. Perfecto. Y eso me da el costo variable de la ropa de dama. ¿Cómo calculo el costo variable de la ropa de hombre? Aplico un medio por. Lo mismo, pero sería por 0,4, digamos. Que Perfecto. es 0,4 por 31.250. Bien. Entonces lo que tengo ahora es la mezcla. O sea, yo ya sé que del total de lo que compro, 60% era de ropa de dama, 40% era de ropa de hombre. Entonces ya sé cómo está compuesta el costo de esas dos líneas de productos porque encontré los valores. Ahora, ¿cómo hago para saber cuánto tengo que vender de ropa de dama?
¿Qué cálculo haríamos? Los costos variables por el margen sobre costos. Exactamente. O sea, si yo digo, a esto que compro a 18.750, no lo vendo a ese precio, lo vendo a eso más el margen. ¿Y qué margen tiene? 1,70. Entonces multiplico los 18.750 por 1,70 y me da la venta que tengo que tener de ropa de dama. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, lo mismo, ¿cómo hago para saber la ropa de hombre cuánto tengo que vender? Bueno, yo sé que esto es lo que compré y a esto que yo compro le agrego un margen. ¿Qué margen? El 55%. Entonces multiplico el costo variable por 1,55. Fíjense ahí la forma. Multiplico el costo variable por 1 más el margen, 1,55. Entonces llego a la venta de ropa de hombre. Entonces, cuando estoy en un caso de mezcla sobre costos, por favor prestemos atención y leamos con atención. Cuando se trata de mezcla sobre costos, la forma de calcular el margen promedio es fácil, multiplico mezcla por margen y determino un costo promedio, un margen promedio. Ese margen promedio es el que aplico en la fórmula, esta que tenemos acá, costos fijos por 1 más n sobre n. Eso me da las ventas en equilibrio, o sea que yo sé que eso es lo que tengo que vender. Pero yo estoy en una mezcla de costos, ¿no? Estaría mal que yo sobre esta mezcla multiplique por 60 y por 60 y por 40, porque esa no es la mezcla que yo conozco la mezcla sobre lo que compro. Entonces, a las ventas le saco el margen el promedio y me da el costo. Y sobre este costo aplico la mezcla, 60 y 40. Para llegar a la venta, al costo lo multiplico por 1 más m, al costo lo multiplico por 1 más m. Entonces tengo la contribución marginal de cada línea. ¿Para qué me sirve también? Para ver con cuánto contribuye cada línea de producto a hacer frente a los costos totales. Acá en este caso serían costos totales que son todos indirectos. Podría darse el caso de que haya costos directos de cada línea. Supongamos que tenemos un vendedor para ropa de dama y un vendedor para ropa de hombre. Ahí serían costos directos de cada línea, ¿sí? Entonces yo tendría que, debajo de esta contribución, restar su costo directo, determinar un nuevo total y ver cuánto me queda para hacer cargo del resto de los costos. Si yo no solamente quisiera conocer el equilibrio, sino digo, bueno, con estos datos quiero ganar 20.000 pesos, ¿qué hago? Acá en el numerador, a los costos fijos le sumo los 20.000. Entonces me va a dar un importe de ventas tal que cuando yo haga todo este análisis llegue a un resultado de 20.000 pesos, o el resultado que haya buscado. ¿Se entiende? Está muy complicado. Sí, profe. Bueno, bien. Y por último, que es la filmina que seguía, pero para no, como nos quedan poquitos minutitos para no estar yendo y viniendo, el otro caso sería, se los planteo con el mismo ejercicio, tal cual, los mismos datos y todo, pero solo que en este caso estamos en una mezcla de ventas. Es decir, que yo conozco de lo que vendo, cuánto corresponde a cada línea, ¿sí? Si ustedes después se fijan, los datos son exactamente iguales, pero es la idea mostrarles que en realidad se utilizan otras herramientas. Lo voy a visualizar todo porque queda poquito, que es la última filmina que teníamos en el Power, que nos dice cómo calculamos la venta en equilibrio. En este caso no vamos a calcular un margen. Con esta fórmula vamos a calcular directamente las ventas en equilibrio. Y dice que, si ustedes se fijan en la última filmina del PowerPoint después, dice que cómo calculamos costo fijo, igual que la anterior, sobre 1 menos, ¿qué cosa? La participación del producto, en este caso la participación de la ropa de dama sobre 1 más el margen, más la participación de ropa de hombre sobre 1 más el margen. Entonces, si eso lo reemplazamos con los datos de la fórmula, serían los 20.000, que eran los costos fijos, sobre 1 menos. ¿Cuál es la participación de la ropa de dama? El 60%. ¿Cuál era el margen? 1,70. A eso y la participación de ropa de hombre, el 40%, sobre 1 más m, que es 0,55, es el margen. Eso me da, si hago esta operatoria, me da que las ventas tienen que ser 51.414,63. Si ustedes se fijan, es bastante similar al caso anterior, pero no es igual, porque después tenemos diferencias en las ventas. Entonces, de esta forma era mezcla sobre venta. O sea, yo conozco de lo que vendo cuánto corresponde a cada línea de producto.
utilizo esta fórmula. O sea, hay otras más complejas, hay otra similar a la... O sea, yo podría utilizar esta fórmula que les mostré acá, pero la forma de calcular el M es más compleja, entonces directamente no vamos a trabajar con esta, sino vamos a trabajar con esta que yo les estoy presentando acá. Entonces yo ahora sí tengo que las ventas son 51.414 y yo conozco la mezcla sobre la venta, entonces para saber la ropa de dama, aplico directamente sobre esa venta el 60%, ¿sí? Y para saber la ropa de hombre, aplico sobre esta venta el 40%. Entonces yo ya tengo, ¿por qué hago esto? Porque conozco la mezcla de ventas. ¿Cómo determino el costo? Bueno, yo sé que estos 30.848 tienen incluido un margen que era el 70%. Entonces divido esa venta en 1,70. Eso es lo que hice. Dividir la venta por 1,7, que es el margen. Y me da el costo variable. Divido la venta de ropa de hombres por 1 más el margen, que es 1,55, y me da el costo variable. Determino las contribuciones marginales. Contribución marginal. Y le resto el costo fijo. Y me da el resultado 0. Me está indicando que con esas ventas voy a estar en equilibrio. De vuelta, si yo quisiera generar un resultado, directamente al costo fijo le agrego el resultado que quiero ganar, y entonces cuando determine la venta me va a tener que guiarme el estado de resultados. En vez de mostrarme un resultado igual a 0, me tiene que mostrar el resultado igual a lo que yo puse como pretensión. Si no me da eso es porque me equivoqué en algún cálculo. Así que tengan cuidado con estos... por ahí uno puede confundirse en utilizar en la calculadora si era el margen, si era la participación y demás. Presten atención y lean con atención. Una cosa es la mezcla y otra cosa es el margen. El margen es lo que yo le agrego a ese precio, al precio por el cual pago. Compro algo a un precio y lo vendo a uno más algo, no lo vendo al mismo precio que lo pagué. ¿Sí? Ese es el margen. Y la mezcla es cómo está compuesta, y tengo que prestar atención si se trata de una mezcla de ventas o se trata de una mezcla de costos. Si es una mezcla de ventas, quiere decir que de lo que yo vendo, sé cuánto vendo de cada producto. Si se trata de una mezcla de costos, es de lo que yo compro, sé cuánto compro de cada producto. ¿Está claro? ¿Se entendió un poco o no? Sí, profe, se entendió. Bueno. Y ustedes, y hay millones Bueno. de herramientas más que lamentablemente, les decía, por cuestiones de tiempo y de programa y demás, no se pueden, bueno, no se las podemos brindar, pero bueno, es oportunidad de hacer algún seminario de actualización donde podamos interiorizarnos un poco más, porque si no los licenciados le sacan ventaja, porque ellos sí ven muchas herramientas para tomar decisiones. Bueno, después se los voy a compartir al ejercicio, se los voy a poner en la plataforma para que lo vean, porque ahí van a tener con el Excel para que vean cómo lo calculamos. ¿Alguna duda, consulta? La bibliografía de estándar, bueno, lo que pasa es que de estándar, todos los libros viejos que encuentren, o sea, la bibliografía más actualizada no van a encontrar nada de estándar, pero si utilizan Neuner, Vázquez, fundamental, Ortega, o sea, todos los libros, los autores viejos, lo van a encontrar con mayor detenimiento, porque por ejemplo, en que yo tengo actualizado de Jiménez, lo ve muy rápidamente, o sea, no con tanto detalle como lo hemos visto nosotros. Así que bueno, cualquier libro viejo que puedan encontrar, consultar de la biblioteca, no sé cómo está trabajando la biblioteca, ¿les está prestando libros? Sí, Sí, profe. profe, se puede retirar. Bueno, entonces busquen si pueden conseguir el de Vázquez, pues ahí van a encontrar con mayor detalle todavía toda la información. Y bueno, pero aparte hoy también, o sea, siguiendo la misma línea que más o menos de los conceptos que hemos visto en clase, lo pueden consultar, no sé, entran por internet y salvo que se aparte mucho de lo que vimos nosotros, cualquier bibliografía les va a venir bien. Y lo van a entender mejor, o sea, en la dinámica, cuando terminen sobre todo lo que más cuesta entender es la parte de las variaciones a nivel de costos indirectos de fabricación, que eso, bueno, lo van a terminar de ver mañana. Bueno, si no tienen consultas, entonces nos despedimos hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Y ya les voy a los grupos que no les he contestado nada todavía, ya entre mañana me voy a poner al día y les voy a responder. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan Hasta luego, buen profe. descanso. Chao. Gracias, Hasta profe, luego. buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Gracias por todo.